veces que pensamos que el sufrir es malo, a veces que pensamos que si alguien está sufriendo, muchas veces decimos, algo hizo y está pagando algo porque hizo algo malo. Gente sufre y le decimos, ponte a cuentas con Dios. Pero la Biblia me enseña que el sufrimiento es parte de lo que Dios tiene pensado aún para nosotros. Y que tengo que aprender algo, porque hoy yo le titulé a esta enseñanza, ¿sí? Adora. Porque yo tengo que aprender a caminar en medio del sufrimiento. Porque yo puedo estar sufriendo porque he perdido un ser querido. Puedo estar sufriendo porque puedo tener una enfermedad terminal. Puedo estar sufriendo porque me dejó una persona o mi hijo. Puedo sufrir por diferentes situaciones. Y muchas veces otra vez vemos dentro del sufrimiento el acoso, el ser apuntados, el quizás nunca ser aceptado. Pero creo que Dios me quiere enseñar el día de hoy la actitud que yo debo de tener antes, durante y después del sufrimiento. ¿Cómo voy a permanecer? ¿Cómo voy a actuar? Y creo que la mejor manera de vivir mi vida es adorando. Ahora, a veces tenemos un mal concepto de adoración. Pensamos que adorar es cuando después de la alabanza estamos cantando, la alabanza es lo movido, y de repente cuando ya es algo calmadito, ahora sí entra la adoración. Y pensamos que la adoración es entonar cantos tranquilos que muchas veces te hacen llorar. Y no, la adoración es un estilo de vida donde yo le entrego todo a Dios y donde yo le puedo glorificar aún con mi vida. La Biblia me dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Dios está buscando quien le adore, quien se entrega completamente para Él. Y creo que hoy quisiera que pudiéramos aprender que yo tengo que caminar con Dios aún en medio del sufrimiento. Y no sé cómo estés hoy. Quizás estás pasando por un momento difícil, Dios te va a hablar. Quizás no estás pasando por un momento difícil, bueno, hoy vas a aprender a adorarle para cuando venga el momento difícil. Cualquiera de las dos maneras, yo tengo que aprender a permanecer firme en cualquier situación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a orar rápidamente, ¿no? Vamos a orar y poner esto en la mano de Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Dios, te doy gracias por tu palabra. Queremos que el día de hoy, a través de esta enseñanza, puedas enseñar nuestras vidas, puedas injertar tu palabra en nuestras vidas y que puedas ayudarnos a seguir adelante. Quita toda distracción y permite que cada palabra que hoy veamos puedan transformar nuestro ser, Dios. Queremos ser adoradores en verdad. Queremos ser gente que está contigo para siempre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a ver algunos versículos y luego hoy vamos a ver el libro de Job, el primer capítulo. Pero quiero que veamos unos versículos antes para poder entender. Dice Primera de Pedro 2, 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 20. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, estamos hablando de sufrimiento, ¿verdad? Y a veces sufrimos y padecemos injustamente. Dice versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando uno lee esto,
Uno se pregunta es, ¿cómo que Dios puede aprobar que yo sufra? Porque de repente nos han predicado un evangelio equivocado, un evangelio de color de rosa, cuando nos dijeron, si vienes a Dios, se te acabarán los problemas. ¿Tienes necesidad económica? Ven a Cristo y nunca más tendrás necesidad de nada. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Jesús y nunca más pelearás con tu esposo o con tu esposa, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Mentira. Bueno fuera que así sea, ¿no? Fuéramos todos millonarios, vinimos a Cristo, fuimos millonarios. Venimos a Cristo, ya no hay problemas, pero no. Aprendo que en mi caminar diario tengo que sufrir. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo vas a tener aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Entonces me llama la atención cuando al final dice, cuando haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, muchas veces Dios aprueba que tú estés sufriendo por alguna situación. Veamos otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 17. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, porque dicen que si piensan que somos malos, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Otra vez, interesante. O sea, hermano, según este último versículo, ¿puede ser que yo padezca en la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿puede ser la voluntad de Dios que yo esté sufriendo ahorita? Sí, puede ser la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios que hoy yo esté pasando por algo que me está afectando, que me está doliendo, que me está lastimando. Claro que sí, pero mejor es que yo sufra haciendo lo bueno que yo sufra haciendo lo malo. Y creo que aquí podemos aprender. Hay dos maneras de poder sufrir en la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Hay muchas, no me quisiera meter, pero la vida de José, yo creo que la podemos ver a lo mejor la próxima semana. Pero la vida de José me habla de alguien que sufrió y sufrió y sufrió, pero siempre dice la palabra, y Jehová estaba con él. Y al final ve un propósito. El sufrimiento en el cual Dios nos pasa por momentos puede estar dentro de su voluntad, dentro de su propósito. Y es Pedro el que te está diciendo el día de hoy eso. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por un momento difícil? Entiende algo. Estás dentro de la voluntad de Dios, porque nada se mueve fuera de su voluntad. Y número dos, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios sea glorificado. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:14. Del 14 al 19. Primera de Pedro 4, del 14 al 19 dice: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que, y aquí empieza, ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor,
o por entremeterse en lo ajeno. Pedro dice, a ver, si vas a padecer, bueno, que ninguno de ustedes como la iglesia vaya a hacer que padezca o sufra por un homicida o por ladrón o por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Son de los versículos que a veces no entendemos. ¿Cómo puedo glorificar a Dios si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si me dieron la espalda? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si mira cómo me duele? Bueno, Pedro te dice, glorifica a Dios por ello. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo que con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, otra vez, me habla de padecer según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez, todos estos versículos me hablan que el sufrimiento tiene que ver con la voluntad de Dios, con un propósito. Y me habla de mi reacción. Porque muchas veces cuando sufrimos, lo primero que hacemos es dejar de hacer lo bueno. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer el devocional. A mí me llama la atención porque como iglesia enseñamos a hacer el devocional y cuando alguien está pasando por un problema, le digo yo, ¿y qué te ha dicho Dios? ¿Qué has hecho tu devocional? Y me llama la atención que dice, pastor, realmente he estado tan difícil mi situación que he dejado, ahorita no he hecho nada del devocional. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Si hoy es cuando más lo necesito. Si cuando más quiero saber que Dios me diga, que me ayude, que me hable, que me dé sabiduría para actuar es ahora. Bueno, es cuando más tengo que hacer mi devocional. Es cuando más tengo que buscar su presencia. Entonces tengo que entender todo sufrimiento. No preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Mejor pregunta, ¿qué quieres hacer en mi vida con esto, Dios? Pero tienes que entrar en su propósito. Vamos a Job. Job capítulo 1. No vamos a entrar a mucha profundidad. Lo quiero llevar un poquito por arriba porque quiero tocar puntos importantes hasta la conclusión donde quiero que podamos terminar. Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? Los primeros 3 versículos y no sé, hasta me dieron ganas, a lo mejor empezamos a estudiar el libro de Job completamente. Creo que es muy bueno y a muchos les gusta, pero bueno, ahí les digo más adelante, ¿sí? Job capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Me habla de un hombre que se llama Job y que me habla de sus características. Interesante porque me habla que es un hombre perfecto. Ahora, cuando me dice la Biblia perfecto, no quiere decir que no pecó. Solamente Jesús es el que no ha pecado. Pero cuando la Biblia me habla de perfecto, me habla de una persona íntegra, una persona plena, una persona completa. Entonces me está hablando de un hombre que veamos su característica. ¿Por qué? Porque interesante en cuanto a este libro, simplemente no me dice quién son sus padres, me dice simplemente de qué tierra era, pero
no es importante para el autor todo eso, sino lo que más le importa al autor es resaltar su carácter. Y lo que me resalta de su carácter es que es una persona que me dice que es pleno, que es íntegro, completo. Me dice que es recto. Y esto de recto me habla de que no es mentiroso, no es engañador, no hace fraude. Una persona justa, una persona recta. Otra característica de esta persona es temeroso de Dios. Y lo hemos enseñado lo que significa el temor a Dios. Hay gente que llama temor a Dios para ser respetuoso, y lo respeto como un temor a Dios, algo respetuoso, y es válido. Pero también el temor de Dios me habla de saber quién es Él y lo que puede hacer. Por eso cuando la Biblia me dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, es saber quién es mi Dios, y en otras palabras, no te metas con Él. Eso es entender el temor a Dios. Y lo que me llama la atención también, la última característica que me habla en este versículo, me dice, apartado del mal. Es una persona que no está haciendo mal, no se junta con gente que hace mal, sino que él está apartado. Él no se envuelve en lo que la gente está haciendo, sino que él se aparta del mal. Y me dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Y era una persona muy rica. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Interesante, no me dice cuántos siervos tenía. Pues para todas estas eran muchísimos criados. Y me habla que aquel varón, que era un varón grande, era más grande que todos los orientales. Y esto me habla de que era una persona de influencia, una persona sabia, que era escuchada, que influía sobre los demás por quién era y por lo que hacía. ¿Estamos? Versículo 4. Veamos qué tipo de persona es. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Interesante aquí. 3 cositas. Número 1. Dice que iban con sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Y cuando dice cada uno en su día, algunos consideran que eran sus cumpleaños. Eran sus días que se juntaban, eran sus cumpleaños. Y pues como eran un montón, yo creo que decir, era uno por mes, pues todos los meses, todo el año tenían fiesta, ¿verdad? Eran buenos fiesteros. Ahora, muchas veces pensamos que porque me dice que comían y bebían y hacían banquetes y fiestas, muchas veces pensamos que los hijos de Job eran personas malas, o jóvenes impíos, o jóvenes malos. Pero en el hecho que se juntaban y enviaban llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, más que todo, pudiera más que nada mostrar una unidad familiar. O sea, eran hijos que tenían un padre piadoso, y que esto los hacía mostrarlo en la vida de sus hijos. Estamos hablando de un Job, un hombre íntegro, un hombre prudente, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, pero me habla también de sus hijos. Y me habla que sus hijos, había esa unidad familiar. Y podemos aprender algo, iglesia. Nuestros hijos siempre van a reflejar la condición espiritual de los padres. Yo sé que no es fácil, pero nuestros hijos muestran la condición espiritual de los padres. Y cuando tú ves a Job como era, es bueno considerar que sus hijos hacían lo recto. Y ahorita vamos a ir viendo más cosas que vamos a desglosar, pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos y poder guiarlos a que puedan tener un encuentro con Dios todos los días. Mira el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job
quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y una vez más, no solamente los hijos reflejan la condición espiritual del padre, sino que yo veo aquí que Job genuinamente estaba interesado en la condición espiritual de sus hijos. Interesante, porque sabemos la historia y vamos a saber que más adelante Job va a perder a sus hijos. Pero eso no me lleva a ver que él no estaba enfocado en sus hijos. Estaba preparando a sus hijos. Él estaba llevando a sus hijos a que puedan buscar a Dios. En aquel tiempo, ¿cómo podía el hombre tener el perdón de pecados? ¿Cómo podía acercarse con Dios? A través de sacrificio. Por eso algunos consideran que esta historia de Job es en el tiempo de los patriarcas, porque después solamente el sacerdote podía hacer sacrificios. Pero en el tiempo de Abraham, ¿se acuerdan que Abraham también iba a hacer un sacrificio y que llevaba a su hijo? Cuando Dios probó a Abraham sobre su hijo, estaban acostumbrados a hacer sacrificios para el perdón de pecados. Caín y Abel también lo hacían. Piensan que en ese tiempo es el tiempo de Job, aunque no lo sabemos bien. Pero lo importante que me hace ver es que Job sabía que la manera que Dios había provisto para relacionarse con el hombre era el de los sacrificios, y él lo hacía. En otras palabras, Job obedecía a Dios. Job hacía lo que Dios había pedido. Y sabía que era la manera en que el hombre podía acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que hacía él? Todos los días hacía sacrificio para que sus hijos pudieran acercarse a Dios. Interesante. Job es un hombre que no solamente está viendo por él siendo íntegro, sino que está viendo por sus hijos, y es la manera en que él está adorando a Dios. Acuérdense que la manera de presentarte ante Dios es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y él está haciendo sacrificios para buscar a Dios, para tener una relación con él, para tener una intimidad. Y me muestra lo importante que era para Job para Job tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no me lo dice que lo hacía una vez al año, ni me dice que cada vez que se acordaba o cada mes. Me dice que de esta manera lo hacía todos los días. Si Job estaba preocupado por algo, es por estar en una relación con Dios diaria. Y una vez más, hermanos, papás, no solamente Job pensaba en él mismo, sino que Job estaba pensando ¿en quién? En sus hijos. Pregúntate si tú estás pensando en tus hijos también. A veces somos muy egoístas, y lo quiero decir, a veces como pastores hay algunos dichos muy feos que decíamos: hijo de pastor, ¿se lo saben? ¿No? Hijo de pastor, lo peor. Porque a veces decían que el que hacía lo peor en la iglesia siempre eran los hijos del pastor. Siempre pensaban que eran los dueños de la casa y todo. Pero creo que mucho tenemos culpa nosotros, porque por la obra descuidamos a la familia. Y es un error. Creo que lo más importante que Dios estableció fue la familia, y después la iglesia. Entonces tengo que aprender que yo como padre y ustedes como padre tienen que estar viendo y velando por la condición espiritual de sus hijos. Preguntarle: ¿has hecho tu devocional? ¿Has hablado con Dios? ¿Qué te dijo Dios el día de hoy? Platícame. ¿Qué libro estás leyendo en la Biblia? A ver, háblame. Sí, el traerlos a la iglesia es un punto, pero pueden estar aquí y su corazón puede estar lejos. Job estaba tan enfocado
en tener una relación con Dios que aún metía a sus hijos. Job creo que creía que lo más importante era eso, una relación familiar con Dios. Y esto me lleva a ver a Job como tiene una vida de adoración. Importante, porque está a punto de llegar la adversidad. Y cuando llega la adversidad, tú siendo ya un adorador, es mucho más fácil enfrentar lo que viene. Porque tengo que aprender a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Mira lo que sucede, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Rapidito, no me voy a profundizar mucho. Cuando habla de los hijos de Dios, aquí me está hablando de los hijos. Normalmente siempre cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles. Me habla de seres creados por Dios. Interesante y muy importante. Cuando habla de ángeles y seres creados por Dios, se les nombra los hijos de Dios. Pero hace referencia al origen, no a una relación. Fueron creados por Dios, son hijos de Dios. En cambio Jesús es el Hijo de Dios. Y eso me da una relación. Nosotros ahora somos hijos de Dios, fuimos creados, pero ahora tenemos una relación con Él. Pero aquí está hablando de ángeles, y entre los cuales viene Satanás. Importante, y aprendamos algo. Satanás no tiene una lucha diaria con Dios. Satanás no se está peleando con Dios todos los días. Satanás sabe quién es Dios. Cuando se quiso ser igual que Dios, diríamos aquí, Dios lo agarró a patadas, ¿verdad? Y perdió. Y se acabó. Él ya perdió, está vencido, está derrotado. Entonces él tiene que rendir cuentas. Y cuando van a presentarse delante de Jehová, llega Satanás ahí. Interesante también. A veces tenemos un mal pensar. Si pensamos en el cielo, ¿quién está en el cielo como el rey, el dueño de todo ahí en el cielo? Pues Dios. Si pensamos en el infierno, ¿a quién vemos sentado en el infierno como el rey, como el señor del infierno? ¿A quién? Ese es el problema. Pensamos que Satanás no es el dueño del infierno, ni el rey del infierno. Aún el dueño, el rey y el señor en el infierno se llama Jehová de los ejércitos, el Dios, el poderoso de Israel. Él es. ¿No es cierto que la Biblia dice que al final el infierno, la bestia, Satanás y todos, el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego? No crean que aquel va a estar como el Señor, como el que manda. No, no. Aún Dios tiene control sobre todo. ¿Estamos? Después si quieren lo platicamos más tranquilo, ¿verdad? Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, otra vez, ando haciendo mi trabajo. Acuérdense de algo: Satanás es un servidor de Jehová. Véanlo de esa manera. Y ahorita te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás puede entrar al cielo. Claro. Está yendo con Jehová a rendir cuentas. Entonces puede entrar a la iglesia. Sí, también. También puede. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? A lo mejor los anda distrayendo a ustedes, ¿verdad? Pero que puede entrar, puede entrar. Bueno, esto me habla una vez más de la soberanía de Dios. Aprendamos de qué tamaño es nuestro Dios. Y aún Satanás está bajo la autoridad de Dios. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, fíjate quién está de repente metiendo esto a escena. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque sabemos la vida de Job, cómo fue atacada.
Pero quiero que entiendas algo. ¿Quién fue el que metió en la escena a Job? Fue Dios. Satanás, él andaba por otros lados. Ahora, yo quiero que aprendamos algo. Yo quiero que pongan mucha atención. Mira de la manera en que Dios se refiere o el concepto que Dios tiene de Job. Esto es interesante. Hace una semana creo que yo les pregunté, yo les dije, a ver, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa o a un ser querido, a quien quieras, que te diga, ¿cómo me veo como cristiano? ¿Se acuerdan? Que les dije, pónganse ahí una pregunta. Una pregunta es, ¿me ves como cristiano o no me ves como cristiano? No sé cuántos lo hicieron. No sé cuántos fueron aprobados y cuántos reprobados, ¿verdad? Y dije, no, pastor, si le digo eso, pierdo, ¿verdad? Bueno, hoy la pregunta es diferente. ¿Qué concepto tiene Dios de ti? Hoy está más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque es bien fácil aparentar como cristiano. Soy el más espiritual de la iglesia. Soy el más religioso, el que más, mira cómo ora, mira cómo canta, mira cómo predica, mira cómo los hermanos, mira nunca falla, mira nunca falta. Y nosotros pudiéramos decir, él. Pero aquí no es importante eso, aquí lo importante es, ¿qué concepto tiene Dios de mí? ¿Cómo te conoce Dios? ¿Tendrá el concepto en el que Dios te vea como un varón perfecto y recto? Ojalá que sí. Dios te conocerá a ti por ser un hombre, una mujer temerosa de Dios. Te conocerá a ti como una mujer o un hombre apartado del mal. ¿O qué dirá de ti? ¿Qué concepto tendrá de ti? Me impresiona el concepto que Dios tiene sobre Job. Impresionante, ¿no? Y Satanás le dice, ¿tú crees que Job te teme nada más de balde, o sea, gratis? Y aprendamos algo. Satanás no tiene una lucha con Dios. Satanás no pelea con Dios, pero Satanás sí lucha y sí pelea contra ti. Y a ti te quiere acabar. Él quiere completamente arruinarte a ti. Y tengo que aprender algo. Cuando Job se convierte en un adorador, cuando Job quiere adorar a Dios de la manera en que lo hace, muchas veces Dios va a permitir que el enemigo venga a tocar áreas en tu vida para mostrar tu condición. Versículo 10. Dice, no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Importante, cuando eres un adorador de Dios, cuando eres un hijo de Dios, cuando estás con Dios, lo primero que Dios hace, pone un cerco alrededor de tu vida y Satanás no te puede tocar. Un ejemplo. Tenemos hijos. Y si alguien le quisiera hacer algo mal a nuestros hijos, ¿qué vamos a decir nosotros? No te lo voy a permitir. No los vas a tocar a mis hijos. Por eso tienen a su papá, a su mamá, o hasta la abuelita o el abuelito, ¿verdad? Y no me los vas a tocar. Primero pasarás por mí antes de tocarlo, ¿no es cierto? Y eso somos nosotros. Dios es lo mismo. Dios pone un cerco alrededor de nosotros y si Dios no permite, no nos puede tocar. Esto es para que no le tengan miedo al diablo. La Biblia me lo está diciendo, no lo estoy inventando yo. Satanás le dice, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene,
Porque hay veces que nos pasa un accidente, ay, diablo cochino. No, diablo qué. Además, el diablo no es omnipresente, no puede estar en todas partes. Tenemos una cobertura, un cerco de Dios en nosotros. Mira lo que sigue diciendo: al trabajo de sus manos le has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Acabamos de ver que es un hombre muy próspero. ¿Por qué? Porque es un adorador, es un hombre recto, un hombre que teme a Dios, y su palabra nos lo dice, que si tú obedeces su palabra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Tienes que ser un adorador. Alguien en el cual Dios se complace, que Dios se agrade y que tú puedas vivir y que Dios pueda verte de esa manera. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, le dice, Satanás está hablando, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Otra vez, ¿se dan cuenta la protección de Dios? ¿Se dan cuenta que Satanás le hace caso a Dios? Tócale lo que tiene, tócale lo que quieras. Nada más que no pongas tu mano sobre él. A él no me lo toques. Dios sabe quién es Job. Y luego me dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Sí? Otra vez se juntaban, era normal. A veces escuchamos aquí y bebían vino, eran malvados o perversos. No, era normal, así se convivía. El vino para Israel era una causa de gozo, de alegría. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todo está bien. Job está siendo un adorador. Dios ve a Job que no hay otro como él, y sin embargo empieza todo a cambiar. Entonces viene el criado y le da esta mala noticia. Verso 16: y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Algo está pasando. 17: y todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro. Entonces no acababa una mala noticia cuando llega otra, y luego llega otra y llega otra. ¿Qué dijo? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Te puedes imaginar el dolor que hay en la vida de Job? ¿Qué mal ha hecho Job? ¿Qué pecado cometió Job? ¿Qué error ha cometido Job para que todo esto venga? Ninguna. Hombre recto, hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal. Ninguna. ¿Quién lo metió ahí? El diablo. Dios está en su voluntad. Te pregunto, ¿estará sufriendo Job? Claro que sí. Quizás primero por el dolor de los criados, amigos de él, por lo que había perdido, pero al final son sus propios hijos todos. Ni uno ha quedado. ¿Te puedes imaginar el dolor, lo que hay en él? ¿Te puedes imaginar el sentimiento que puede haber en la vida de Job? En un instante, todavía no le acaban de terminar una mala noticia cuando llega la otra, y luego la otra, y todo en un minuto, creo, en un instante
lo pierde. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Y adoró. Esto es lo más impresionante, porque me habla de que él al escuchar se levanta. Al momento que rasga su manto, se rasura la cabeza, era una señal de dolor, de sufrimiento. Y vuelvo otra vez a decirte, el sufrimiento no está peleado con Dios. Lo que tienes que aprender es que en el momento difícil, en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, lo que tienes que hacer es hacer lo que hace Job. ¿Qué fue? Adorar. Importante, Job no aprendió a ser un adorador en medio de la crisis. No, él lo aprendió a hacer antes, para que cuando venga el momento difícil, él pueda saber hacer lo que siempre hace, que es adorar a Dios. Podemos entender algo. Desde el dolor, Job levanta una adoración a Jehová. Yo no sé cómo te encuentres hoy, pero cuando estamos pasando por un momento difícil, a veces decimos: no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia, mira cómo estoy. Cuando lo que Dios quiere es que en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, de ese dolor, de esas lágrimas, yo puedo imaginarme a Job llorando. Yo me puedo imaginar a Job con lágrimas, sin palabras que decir, quizás sin digerir lo que estaba pasando. Me imagino que se hubiera perdido todo, pero sus hijos estuvieran bien. Quizás él diría: pues no pasa nada, al rato nos levantamos, Dios está con nosotros. Pero no, lo ha perdido todo. Y entonces levanta una adoración en medio del sufrimiento. Verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y creo que es uno de los versículos más conocidos, escuchados. Y a veces no nos damos cuenta de lo que está haciendo Job, pero Job le está dando todo el crédito ¿a quién? A Dios. Job no dijo: diablo mentiroso y cochino, Señor te reprenda. No. Él dice: mi vida está en Dios. Jehová me ha dado, Jehová me ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Y una vez más me habla de la soberanía de Dios. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Creo que en ese momento Job se queda callado. Y hay veces que es necesario que guardemos silencio en medio del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento puedo glorificar a Dios. ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en Dios si no lo hago? Que cuando ya no puedo más, decirle a la gente: Dios está conmigo, Él me va a sacar adelante. ¿Cómo puedo demostrar que he puesto mi confianza en Él? Si no es que en medio del sufrimiento puedo decirle a Dios: Dios, yo sé que tú tienes todo el control en tus manos. Sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que hay un propósito, no sé por qué, no sé para qué, pero tú hazlo, yo estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Y aprendamos algo: la adoración no siempre es una imagen de victoria. Porque a veces queremos alabar a Dios y adorar a Dios cuando todo está bien. Cuando
Sí, me quiero ser un adorador victorioso, pero no. Hay algunas veces donde Dios me tiene en el sufrimiento, en el dolor, y ahí tengo que aprender a alabarle y adorarle, porque sé que estoy en su propósito y en su voluntad, como lo hemos visto. Otra vez, aunque tenemos la victoria, Dios nos ha dado la victoria. La adoración no es una imagen de victoria. La adoración también se puede dar en medio del sufrimiento. Adoremos a Dios en las buenas y en las malas. La adoración es lo más importante que le puedes dar a Dios. ¿Te acuerdas cuando Satanás fue a tentar a Jesús? Una de las tentaciones fue ese ofrecimiento. Te doy todo esto, todo te lo doy, si postrado me adoras. Y Jesús le dijo: solamente al Señor adorarás y a Él servirás. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad, en las buenas y en las malas. Ponte de pie, por favor. Lo que más me gusta de todo, y que fue el punto que a mí me gustó mucho, es cuando Job escucha la mala noticia. Me gusta cómo veo a un hombre que se levanta con el dolor y adora a Dios en medio del sufrimiento. Yo no sé a ti, ¿qué ha detenido tu adoración? ¿Qué ha detenido que no le adores? No sé, quizás lo que estemos pasando cualquiera de nosotros no se compara a lo que sufrió Job en este instante. Y les digo algo, es el principio de lo que iba a sufrir. Viene algo peor todavía. El que lo estaba metiendo es Dios. Termina al final del libro y entendemos el propósito. Porque Job, aunque era hombre recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal, llegó un punto donde Job le dice a Dios: de oídas te había oído. Mira qué tipo de persona, mira, un hombre de fe, un hombre de amor, un hombre que buscaba a Dios. Decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. El sufrimiento que puedes estar pasando, que puedes pasar, siempre va a ser para acercarte a Dios, para llevarte al propósito que tiene para ti. Que es difícil, sí es difícil. Que duele, claro que sí. Pero lo único que me toca hacer es adorarle en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y cuando terminas el libro te das cuenta que Dios le dio el doble de lo que tenía. Yo no sé qué Dios te ha quitado. Yo no sé qué has perdido, por qué sigues sufriendo. Pero quiero decirte algo. Ese sufrimiento no puede impedirte que adores al Rey de Reyes y Señor de Señores.